que voy a tratar es estructura de mercado e innovación. 4 planteamientos. Básicamente aquí tenemos que entender cómo se inserta la innovación en el esquema general de competencia y rivalidad económica y en cómo evolucionan los sistemas económicos. Entonces, antes de abordar los 4 enfoques, quiero explicar un poco cómo funciona la competencia mediante la innovación. Es esta otra visión de economía, porque en la teoría convencional, la teoría neoclásica, lo que se nos enseña en los cursos de microeconomía es que las empresas compiten en base a 2 variables, cantidades y precios, y los mercados se ajustan en función de esas variables. Incluso en los modelos, digamos, un poquito más sofisticados, no solo el de monopolio y competencia perfecta, sino en las mismas estructuras de de oligopolio, se compite en base a cantidades, por ejemplo en el modelo de Cournot, que sería la variable de decisión, o en base a precios en el modelo de Bertrand, ¿no? Y similarmente hay un modelo de liderazgo en precios y otro de liderazgo en cantidades, que sería el modelo Stackelberg. Entonces se nos ha formado mucho en base a la idea de que las empresas tienen que competir en términos de precios, cantidades. Pero desde la economía de la innovación se plantea otra visión en la cual las empresas compiten mediante la variable innovación, y esto tiene que ver con la diferenciación de su producto, ¿no? Lo cual se parece un poquito más a lo que se llamaba esquemas de competencia monopolística, que lamentablemente tienen poco espacio en la enseñanza en realidad. Están ahí, pero muchas veces no se tratan. Listo, entonces para explicar algunas de sus características tendríamos en primer lugar pues que desde este enfoque la competencia mediante la innovación sería más importante que la competencia en precios. Una empresa que solo compite en precios, al final de cuentas tiene que entrar en una carrera a la baja. Es decir, si las empresas tienen un producto más o menos homogéneo, la empresa que podría obtener ventajas en el mercado es aquella que vaya bajando sus precios. Y eso está muy claramente expresado en el modelo de Bertrand, ¿no? O sea, la empresa que baja más sus precios es la que se lleva todo el mercado, y eso obliga a la otra empresa a que baje su precio. Porque si tenemos exactamente 2 bienes iguales que fabrican 2 empresas y una lo ofrece a un precio menor, yo voy a comprar a esa empresa que lo ofrezca a menor precio. El punto es que eso termina siendo a la larga negativo para las empresas y también para los consumidores, porque no se generan productos más sofisticados y las empresas van obteniendo menos beneficios. Por lo tanto, la competencia en términos de innovación se convierte en algo mucho más importante en este esquema. Permite diferenciar el producto y competir aumentando los beneficios. Uno, si saca un producto nuevo, de mayor calidad o más incorporación tecnológica, puede cobrar un mayor precio, y eso afecta positivamente a los beneficios. De otro lado, es muy importante decir que la competencia mediante la innovación se da en un entorno de incertidumbre, y es un entorno de incertidumbre especialmente complejo. A veces en teoría de juegos, cuando se quiere introducir la incertidumbre en los modelos neoclásicos o en los esquemas neoclásicos de incertidumbre, se ve la incertidumbre como un fenómeno determinista. Es decir, el sujeto que compite, la empresa, puede identificar claramente los escenarios y asignarles claras probabilidades de éxito o fracaso, y hace un cálculo de optimización para tomar acciones. En cambio, en el entorno de incertidumbre, tal como lo conciben economistas como Schumpeter, el asunto es mucho más complejo, e incluso los economistas conductuales han hablado de sesgos cognitivos aquí. ¿Por qué es que hay incertidumbre? Porque si yo invierto recursos como empresa en investigar algo para generar una innovación, nada me asegura de por sí que esa innovación va a tener éxito. No puedo asegurar al 100% que esa innovación va a tener éxito. Entonces estoy invirtiendo sin una seguridad de la rentabilidad de esta inversión, y ese es un problema que se da para todas las empresas en general, y por eso se dice que se compite en un entorno de incertidumbre. En tercera instancia, es muy importante decir que en este esquema la competencia no se reduce a los competidores claramente identificados. Nuevamente, para hacer una comparación con la microeconomía convencional, en la microeconomía convencional hay un sector definido donde compiten empresas que están claramente identificadas cada uno de los competidores a cada uno de los actores. O en teoría de juegos también se dice estos son los jugadores, y cada uno de ellos es claramente identificado. El punto es que aquí puede ser que la competencia de uno sea una empresa no solo de su sector, sino de otro sector, que por medio de una innovación pueda reemplazar lo que actualmente se está produciendo, porque lo que le interesa al consumidor es el servicio final. En ese sentido, para poner un ejemplo muy básico, podríamos hablar de los carruajes. Podríamos decir, un sector sería el transporte por medio de carruajes, ¿no? O sea, unas estructuras de madera jaladas por caballos. Pero hay otro sector que se comienza a desarrollar
que es metal mecánico, y por ahí poco a poco comienza a sofisticarse y surgen los automóviles. Entonces, si el que, digamos, manejaba un negocio de carruaje simplemente se fijaba en los actores claramente definidos de otras personas que también ofrecían servicios de carruajes, tal vez perdía de vista que se estaba desarrollando por otro lado una tecnología sustituta que al final de cuentas lo sustituiría casi totalmente, ¿no? Que serían los automóviles. Entonces la competencia no solo viene de nuestro propio sector o mercado, sino de otros sectores y mercados. Y más que eso, puede incluso venir de competidores que ni siquiera están operando, de empresas, proyectos o personas que actualmente no operan en ningún sector o mercado, pero que pueden surgir en algún momento con una idea y generar toda una disrupción en el sistema. Bien, entonces dado este marco de referencia, paso a explicar los 4 enfoques sobre esta cuestión de las estructuras de mercado y la innovación. En primer lugar tenemos la primera hipótesis schumpeteriana, que tal como la plantean Cumming y Schwartz en su libro de 1982, también sobre estructura de mercado, ¿no? e innovación, la formulación sería lo siguiente, cita: existe una relación positiva entre innovación y poder de monopolio, con los correspondientes beneficios por encima de lo normal. Esto no quiere decir que la empresa que tenga más poder de mercado, más poder de monopolio, tendrá más capacidad de innovar o efectivamente generará más innovación. Los argumentos que se presentan a favor de esta primera hipótesis schumpeteriana, lo pongo entre comillas schumpeteriana, luego explicaré por qué, es 1, que se innova para poder obtener un beneficio extraordinario. ¿No? O sea, alguien innova en un esquema de mercado, de competencia, para obtener un beneficio. El punto es que cuando tienes mucha competencia y cualquiera se puede apropiar tu innovación, entonces no tienes tantos incentivos para innovar, porque no te vas a poder apropiar de los beneficios con mucha seguridad. En cambio, el monopolio asegura mejor la posibilidad de beneficios extraordinarios. ¿Por qué vías? Por ejemplo, la de las licencias, que les concedan un permiso para operar con cierta tecnología en cierta zona o vendiendo cierto producto en determinado mercado. Lo que son patentes, ¿no? O sea, los derechos de propiedad intelectual que haga que solo esta empresa pueda producir este producto durante tal periodo en que se le da la autorización de la patente, ¿no? También está el tema de economía de escala. Si la innovación que descubre requiere una producción muy grande y esta empresa tiene un tamaño tal que lo puede hacer, eso hace que tecnológicamente no sea conveniente para otras empresas entrar también en ese proceso productivo, porque ya la primera empresa estaría cubriendo el mercado por causa de las economías de escala. El segundo argumento que se da para apoyar la primera hipótesis schumpeteriana es que es preferible autofinanciar las inversiones, y los monopolios, al obtener rentas extraordinarias por el punto 1, tendrían más posibilidad de poder autofinanciarse. ¿Por qué es preferible autofinanciar las inversiones? Por 2 cuestiones. 1, por la incertidumbre sobre su éxito comercial. Como yo había mencionado en el preámbulo, si tú realizas una inversión no tienes certeza de que va a resultar. Entonces es mejor que la misma empresa asuma ese riesgo, porque intentar convencer a accionistas externos de un proyecto nuevo es a veces difícil porque no se sabe sobre el éxito del proyecto en cuestión. Y la segunda cuestión es la necesidad de la reserva de información. Es decir, si tú vas a sacar una innovación al mercado, tienes una idea nueva y un proyecto que quieres desarrollar y necesitas financiamiento, para conseguir un financiamiento de gente fuera de la empresa, tienes que explicarles de qué se trata tu proyecto. O sea, tienes que persuadirlos de que este proyecto puede ser rentable y por lo tanto tienes que brindarles la información, al menos en cierta medida, a los bancos, a los accionistas o a socios comerciales, etc. Y eso puede ser peligroso para la empresa porque la información se puede filtrar y puede perder la calidad de innovación y lo podría sacar otro primero que la empresa en cuestión. Bien, ese sería el primer planteamiento. El segundo planteamiento a este respecto es la segunda hipótesis schumpeteriana, que nuevamente es propuesta por Cumming y Schwartz en el mismo libro, y textualmente ellos dicen, abro cita: las grandes empresas son, de una manera más que proporcional, más innovadoras que las pequeñas empresas. ¿Esto quiere decir? Has puesto ahí una foto un poco... Sí, un poco dura, ¿no? La gran empresa que pisa a los pequeños, ¿no? Lo que quieren decir ellos es básicamente que en cuanto más grande es una empresa, tiene más capacidad de innovar, ¿no? Y eso en un esquema competitivo hace que vaya venciendo a los otros. Bien, ¿cuáles serían los argumentos a favor de esta segunda hipótesis schumpeteriana? Básicamente 3. 1.
los investigadores son más productivos cuando tienen más colegas con los cuales intercambiar conocimientos. Aquí tomaría un poco el concepto de tecnoestructura que planteaba este economista institucionalista John Kenneth Galbraith. Él explicaba que la clave de una empresa no son ni los accionistas ni los trabajadores de la parte obrera, sino lo que él llama tecnoestructura, es decir, los ingenieros o todo el conjunto de trabajadores que manejan conocimiento especializado en la empresa. Entonces, en la medida que una empresa sea más grande, opere a mayor escala, tenga más departamentos, etcétera, va a haber más posibilidades de que mayor cantidad de investigadores puedan interactuar e intercambiar conocimientos, y eso se dice aumenta la productividad de estos, ¿no? El segundo argumento es que grupos más grandes de investigadores permiten una división mejor del trabajo. Es decir, si hubiera un grupo pequeño de investigadores, tendrían que ocuparse casi de todo. Pero si es un grupo más grande, entonces se le puede asignar: tú especialízate muchísimo en tal aspecto, tú en este otro, este grupo de 3 investigadores que se centren solo en este otro aspecto, y entonces se comienza a especializar el conocimiento, y esa especialización, esa división del trabajo genera más productividad. Adam Smith había hablado en La riqueza de las naciones claramente que la división del trabajo era el elemento clave de la productividad. Él lo aplicaba para la producción física de productos, pero también se puede aplicar a la producción de conocimiento. Punto 3. Una empresa ya posicionada tiene mayor capacidad para explotar los resultados de su investigación. Es decir, si hay una empresa que ya tiene prestigio en el mercado, ya tiene una marca, ya está aceptada, ya tiene ciertos consumidores fidelizados respecto de los productos que genera, entonces cuando genera una innovación tiene más probabilidad de que esta sí sea rentable. Entonces las empresas más grandes como que tienen una ventaja de imagen o posicionamiento para hacer triunfar sus nuevas ideas. Y acá viene una cuestión sumamente importante, que es la siguiente. ¿Estaría Schumpeter del todo de acuerdo con las llamadas hipótesis schumpeterianas? Yo sostengo que no. En primer lugar, voy a tomar todo en base a las obras de Schumpeter, que es uno de los autores que más me interesa, ¿no? Y de hecho es uno de los autores más interesantes en general. O sea, yo creo que debería difundirse un poco más sus planteamientos. Bueno, voy a tomar exclusivamente sus libros. Entonces, en el libro que él publica en el año 1911, La teoría del desenvolvimiento económico, él habla mucho de la figura del empresario innovador y tiene una visión romántica del capitalismo donde son los grandes hombres ingeniosos y aventureros que hacen avanzar al capitalismo con nuevas innovaciones y generando nuevas formas de vidas y de perspectivas y de productos y hasta de necesidades. Bueno, no veo en el libro que Schumpeter circunscriba o diga que esta situación tiene que estar necesaria o principalmente ligada a grandes empresas, a grandes corporaciones o a empresas grandes. Schumpeter se centra en el empresario individual, incluso lo ve sobre todo como una función. Él dice que ser empresario no es tanto ser una persona con un cargo, sino ser empresario es ante todo una función de innovar. En cuanto se innova, se es empresario. Y eso puede hacerlo el grande y el pequeño. No veo que Schumpeter lo circunscriba mucho ese aspecto de ser grande. En segunda instancia, en otro libro de 1939, Ciclos económicos, Schumpeter hay una parte donde menciona que las empresas viejas tienden a ser más conservadoras o conformistas que las jóvenes. O sea, digamos que las jóvenes tienen el mundo abierto y no tienen nada que perder. En cambio, las empresas viejas ya están posicionadas y están obteniendo buenos beneficios. Si uno está obteniendo buenos beneficios como empresa grande, ¿por qué tendría que arriesgarse tanto? ¿Por qué tendría que abordar alocadas ideas con alocadas innovaciones? Si ya está obteniendo buenos beneficios, puede permanecer así. Y por otra parte, también comienzan a desarrollar actitudes conservadoras, de acuerdo con Schumpeter. Y eso me lleva a un punto más importante en su pensamiento, en base al cual yo creo que podría tener algunas reticencias respecto a esas dos hipótesis que le atribuyen Camin y Schwartz, que es lo que él escribe en Capitalismo, Socialismo y Democracia. Ahí Schumpeter plantea su visión sobre la situación socioeconómico-política de la civilización en que vive y las proyecciones futuras, y él tiene un miedo. Él tiene el miedo de que el capitalismo con grandes empresas comience a institucionalizar estructuras burocráticas dentro de estas mismas empresas. Entonces, él tenía miedo de que se comiencen a adoptar actitudes socialistas y burocráticas en las grandes empresas, y esto obviamente va en contra de su idea del empresario innovador, del que se arriesga, del que tiene ideas nuevas. Entonces las grandes empresas poco a poco comienzan a funcionar como un sistema burocrático, y Schumpeter temía que en última instancia eso pudiera llevar a la sociedad hacia el socialismo, ¿no? En ese sentido, tomando esos tres aportes de Schumpeter, no estoy tan seguro de cuán de acuerdo estaría con que le llamen hipótesis schumpeterianas a las hipótesis de Camin y Schwartz. Con esto no estoy diciendo que Schumpeter las rechazaría del todo,
pero lo que sí estoy seguro es que no las aceptaría del todo. Simplemente eso. Bien, vamos al tercer enfoque, la hipótesis del empuje tecnológico. O sea, aquí nos dice que las innovaciones parten, digamos, por el lado de la oferta primaria. O sea, son los innovadores mismos, o sea, los científicos, tecnólogos, es decir, lo que Galbraith llamaba la tecnoestructura de la empresa, quienes generan innovaciones. Y una vez que las han generado, abogan o tratan de coordinar con los departamentos de producción y ventas para que estas innovaciones se comercialicen y puedan rentabilizarse, ¿no? De hecho, esta hipótesis me hace recordar muchas de las cosas que yo leí en el Nuevo Estado Industrial de John Kenneth Galbraith. Bien, un ejemplo de la hipótesis del empuje tecnológico podría ser el de los rayos láser. De hecho, es un ejemplo especialmente sugestivo. Los rayos láser fueron concebidos más o menos en la década de los 50 y producidos o fabricados alrededor de la década de los 60, pero no se tenía ningún uso específico en mente. Y no es que hubiera propiamente un mercado que ya estuviera demandando rayos láser o gente que pedía algo como los rayos láser. No había tal cosa, pero luego se comenzaron a realizar aplicaciones desde la cirugía hasta los videos y hoy en día los rayos láser pues son algo muy extendido. Entonces la innovación por el lado de los que generaron el avance tecnológico fue primero. Otro enfoque contrapuesto al anterior es la hipótesis de la presión de la demanda. O sea, lo que nos quiere decir es que las innovaciones salen por el lado de la necesidad. Es decir, hay cierto grupo de la sociedad que necesita cierto tipo de innovación. En ese sentido, la dinámica de cómo surge la innovación va a la inversa. No es que los ingenieros y tecnólogos o la tecnoestructura desarrollan primero los avances y después deben de comercializarlos, sino que los departamentos de comercialización o producción de las empresas ven que surgen necesidades y les piden a los investigadores que desarrollen cierta innovación o cierto producto específico, ¿no? De este modo, lo que concibe la hipótesis de la presión de la demanda es que la innovación es una respuesta a las necesidades de obtener beneficios. El problema de esta hipótesis es que raya en la tautología, porque nadie innova con la idea de obtener pérdidas, ¿no? Y también hay una crítica metodológica y empírica muy interesante que ha desarrollado Rosenberg sobre esta hipótesis de la innovación por el lado de la demanda. Y por otra parte también hay estudios de Merton que apoyan la visión de la innovación más por el lado de la oferta o lo que se llamaba el empuje tecnológico. De hecho, en mi propia teoría sobre lo que yo llamo el sistema de producción de necesidades, hablo de un imperativo tecnótico, y este imperativo tecnótico se basa implícitamente en la ley de fractura de Downes y Muy. De acuerdo con la ley de fractura, los cambios institucionales, políticos, culturales de una sociedad son graduales, pero los cambios tecnológicos son exponenciales. Entonces, básicamente lo que diría aquí en función de esto que llamo imperativo tecnótico, no me voy a explayar porque me demoraría muchísimo en explicarlo, pero la idea básica es que hay una endogenización del cambio tecnológico. Es decir, la tecnología se desarrolla desde los intereses empresariales mismos en vistas de la comercialización, pero la tecnología está dentro de la empresa o dentro del sistema empresarial. Entonces, si la tecnología avanza mucho más rápido que la sociedad, por decirlo así, hay que adecuar las necesidades de la sociedad a las nuevas formas de tecnología que se van desarrollando. Y entonces las mismas empresas innovadoras tienen que gestionar modas, marcas, cierto conjunto de hábitos, publicidades, etcétera, ¿no? No me explayo en eso, pero ¿por qué lo menciono? Porque en este aspecto yo tiendo a estar un poco más de acuerdo con la visión de la hipótesis del empuje tecnológico y no tanto con la de la presión de demanda. Sin presión de demanda y estructura de mercado. Al respecto, 3 puntos. El primero es unos aportes importantes de John Kenneth Arrow, quien en 1962 mencionaba que el incentivo para realizar innovaciones era mayor en estructuras de competencia perfecta que en monopolios. Esto pareciera contradecir lo que se llamó primera hipótesis schumpeteriana. No obstante, Kenneth Arrow lo que se está refiriendo no es a la industria que produce la innovación, sino a la industria que la compra. Y en cierto modo es coherente porque si hubiera un monoxonio, es decir, una sola empresa que comprara la innovación,
esta empresa tendría más capacidad de negociar los precios a la baja. Pero si existen muchas empresas que están compitiendo por comprar una innovación que se podría producir, eso da, digamos, más flexibilidad o poder a la empresa que genera la innovación, ¿no? Aunque en este esquema también se asume que quien genera la innovación en primera instancia no estaría teniendo otros competidores. Como segundo punto, hay que decir que la ganancia total por una innovación aumenta con el tamaño de mercado. Entonces, si la ganancia total por una innovación aumenta con el tamaño de mercado, es interesante pues que las empresas busquen también la forma de gestionar su tamaño de mercado. No podríamos tomarlo simplemente como una variable exógena, porque hoy en día, como decía Peter Drucker hace un tiempo ya, las empresas tienen la capacidad de ir planificando y dando forma al mercado, y eso también lo expresaba John Kenneth Galbraith en el Nuevo Estado Industrial. Y como último punto, que la competencia entre inventores hace que ser el primero sea importante, y la rapidez en la imitación afecta las ganancias que obtiene el primer inventor. En este sentido, el que innova primero evidentemente va a obtener más beneficios, más aún si puede, digamos, encerrar esta nueva idea en una patente. Si eso es así, puede obtener rentas extraordinarias eliminando la posibilidad de que otros copien su información. Pero el caso inverso es que la imitación pueda ser fácil, o lo puedan copiar directamente, o lo que se llama el tema de la piratería. Si es fácil imitar o piratear una determinada innovación, en ese contexto la capacidad de beneficios que tendrá la empresa que ha desarrollado la innovación primera va a disminuir, ¿no? Y bueno, básicamente esos son los elementos que quería exponer a este respecto. Gracias.